y es que los europeos no están contentos ya, le han dicho claramente, el presidente de Francia, Macron, le ha dicho claramente que el manejo que está teniendo Estados Unidos con el tema no es leal con sus aliados. Pero Joe Biden naturalmente ha dado signos de que no está del todo bien, se duerme en los lugares. Todos esos países europeos, Gustavo, que son parte de ese G7, tienen una deuda que superan el 100% de su PIB. Todo. Saludos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos, como es de costumbre cada semana, al profesor Luis González, politólogo y analista internacional, para echar un vistazo a temas de la política y la diplomacia en diversas partes del mundo. Bienvenido, profesor González. Bien, gracias nuevamente, Gustavo, por la oportunidad de estar aquí a partir de ahora. Habemos resultado, como dicen en la iglesia, habemos papa en Estados Unidos de las elecciones de medio término. Sí, exacto, si hubo fumata blanca. Sí. Bueno, históricamente, es bueno que la gente entienda esto, en Estados Unidos siempre en el medio término el que está en el ejecutivo pierde ese control. Eso es increíble, eso se reitera cada vez. Incluso ha habido presidentes como Obama, por ejemplo, que perdió 63 puestos. Sí. Hubo presidentes como Ronald Reagan, que era muy popular en su momento. Y perdió muchísimo. Perdió como 40. Donald Trump, con todo y que con... si no es por la pandemia hubiese sido reelecto, porque Obama fue reelecto también. O sea, eso es parte de la política de Estados Unidos. Quizás llevan dentro de sí esa esencia del contrapeso, del que ya hablaba John Locke, la división de poderes. El ejecutivo lo tiene el demócrata, entonces vamos a darle el legislativo para que hayan 2 años de contrapeso. Diría yo, es una manera de hacer un análisis hasta político de esto, pero se ha reiterado. No obstante, lo que ha sucedido en esta ocasión, Gustavo, es que se entendía que los republicanos iban a barrer. Sí. Era una avalancha. La marea roja, que iban a pintar totalmente de rojo el mapa. Entonces, y estamos hablando de que en estos momentos que usted y yo estamos hablando aquí, dirigiéndonos al país y a muchos dominicanos en Estados Unidos y en el mundo, si bien van a ganar la Cámara de Representantes, pero no como se entendía, con esa cantidad no han logrado el número para tener control, exacto, para tener la casa, como dicen. La tendencia es que sí, que lo van a lograr, son 217.5, 18, 17.5, pero no se va a dividir un voto, 18. Entonces, pero en el Senado, hasta los últimos datos que tenemos es que están en una especie de empate técnico, 50-50, tendría que tener los republicanos 51 y cuidados y un poco más para tener el verdadero control, porque la vicepresidenta o el vicepresidente, pero en este caso la vicepresidenta Kamala Harris, y lo ha hecho ya en algunas ocasiones, tiene la potestad de cuando hay ciertos empates, entonces ella decide. De manera que ahí ese es un voto a favor de los demócratas y no cualquier voto. Independientes que hacen bloque con los demócratas. Casi siempre se van por ahí por el mismo tema ideológico y esas cosas. Entonces yo creo que si bien va a haber algunos cambios, no va a ser como se esperaba. Si bien la tendencia histórica, reitero, desde Ronald Reagan y todos los presidentes, y presidentes como el mismo Obama, que llegó con una gran popularidad, pero se cayó un poco en sus primeros 2 años, con todo y que recibió el Premio Nobel de la Paz y todo eso, pero se religió, con todo y todo se religió. Y ahora vemos a un Joe Biden que está en una aprobación de un 44%, aunque los otros presidentes nunca han tenido
una aprobación tan alta en sus primeros 2 años. Yo estuve revisando los números y la mayoría estaban en esos mismos 40 y pico, 45. Y además en medio de una crisis que este hombre le ha tocado entonces este hombre le ha tocado una crisis global y, bueno, quizás el tema de su papel en la guerra lo afecta en algunos casos positivamente, porque desde el punto de vista económico hay que estar claro, por eso es otro tema que se puede enlazar aquí, Gustavo, y es que los europeos no están contentos ya, le han dicho claramente, el presidente de Francia, Macron, le ha dicho claramente que el manejo que está teniendo Estados Unidos con el tema no es leal con sus aliados, y eso tiene que ver entonces Estados Unidos con todo y su inflación, que quizás en los últimos 40 años es la más alta, con todo y la situación en la que está, eso no se expresó como se entendía, y es por eso que hoy estamos hablando de que si bien los republicanos van a tener un avance con respecto a lo que tenían, no lo que se esperaba. Y algunos candidatos, Gustavo, de la gente de Donald Trump, que él apoyó, los negacionistas se le llama. ¿Qué significa negacionista? Aquellos que todavía están diciendo que las elecciones del 2020 las ganó Donald Trump y que se niegan a aceptar que este es el presidente constitucional. Entonces esos fueron varios candidatos y de ellos creo que 1 o 2 perdieron y ese fue su discurso. Y de hecho hubo una, que no recuerdo el nombre ahora, que ella decía, la más radical, que ella solo aceptaba el resultado de estas elecciones si ella ganaba, pero le dieron una pela. Exacto. Y al famoso doctor Oz, también, claro, que a mí me sorprendió porque ese hombre mostraba una imagen muy distinta en su programa de televisión, pero incluso se burló por una condición de incapacidad de su contrincante y se mofó, y sin embargo el otro ganó de manera aplastante. Esos fueron de los elementos que hay que destacar. Yo creo, ya viéndolo desde el punto de vista global, no va a cambiar mucho con respecto a la política exterior. Algunos han señalado, incluso en la campaña, Gustavo, le dijeron que no le iban a poner un cheque en blanco para seguir apoyando a Volodymyr Zelensky en Ucrania. Creo que quizás ahí se van a debatir algunos temas, pero no va a haber esos grandes cambios que se esperaban. En Estados Unidos, ellos están planteando una reforma que es la que está criticando el presidente de Francia, Macron, y otros líderes europeos se han expresado, que es para enfrentar la inflación, trayendo inversión y dando todas las facilidades, hasta cierto punto desleal con respecto a la competencia que establece la Organización Mundial de Comercio. Pero esa es, Gustavo, la realidad de estas elecciones de medio término en los Estados Unidos de América. Los dos partidos van a quedar más o menos equilibrados, y lo que se espera en estos 2 años es que haya un poquito más de negociaciones, porque no van a tener, en la Cámara de Representantes ya no va a estar la Pelosi, por ejemplo, Nancy Pelosi, al frente de ella. En esa Cámara, si los republicanos, que como usted señala, todavía en el momento que estamos hablando no tienen los 218, pero la tendencia que lo van a tener, pues van a escoger su presidente de la Cámara de Representantes. Esos son los cambios que vamos a ver en los próximos días en los Estados Unidos, que de hecho va a influir en el mundo y por tanto también en la República Dominicana, en las relaciones que tenemos. Hay 2 puntitos que me gustaría ver su punto de vista. Uno es dentro del Partido Demócrata. Había dudas, y todavía hay gente que tiene dudas, de si el presidente Biden, por no solo la edad, sino que él ha dado señales de que está perdiendo ya la lucidez. Tiene algunos vacíos a veces, y mucha gente entendía que él no debería postularse, pero él casi dejó dicho que se va a intentar la reelección. Y en el caso de los republicanos, han surgido voces dentro del Partido Republicano que dicen que no les convendría a ellos llevar de nuevo a Donald Trump. Porque si bien es un hombre que entusiasma por un lado, pero también genera un rechazo duro. Y que incluso ahora mismo, algunos candidatos que perdieron, culpó a su esposa, Melania, diciendo que fue ella que dijo que los apoyara. Y tiene unos procesos judiciales pendientes. Muchos dicen que no debe ser él, sino que piensan en DeSantis y su otra gente para que sea candidato republicano. ¿Cómo usted ve esas dos
esas dos situaciones. Voy a comenzar por ahí. Usted acaba de mencionar un nombre que yo lo estaba dejando precisamente para esta parte del análisis, que es el gobernador por el estado de la Florida, DeSantis, Ron DeSantis. Incluso algunos le llaman una especie de Donald Trump. Perdón, profesor, nos está pidiendo la pausa. Vamos a la pausa y cuando para retomemos retomar el tiempo, que es importante. Sí, gracias. Vamos. Continuamos con el profesor Luis González. Entonces, usted dice de DeSantis. Sí, DeSantis no solamente sale fortalecido, sale en estas elecciones definitivamente en la Florida como gobernador, se fortalece y ya usted lo ha dicho, es de los que en su momento le ha dicho de manera clara, claro, ha habido incluso un intercambio de palabras entre ellos a Donald Trump que no es conveniente que se presente. Y ya se está mirando, varios analistas en estos días han señalado que él podría ser un contrincante para enfrentar en unas primarias a Donald Trump, o podría ser el candidato en dado caso que Donald Trump no se pueda presentar. Entonces hay que darle seguimiento a este gobernador por la Florida y además está permitiendo que zonas que tenían 20 años ganadas por los demócratas han sido ganadas gracias a este candidato. Sí, no, ellos se consolidaron, los republicanos. En la Florida, que es un estado que usted lo sabe muy bien, es de lo que define las últimas 2 o 3 elecciones en Estados Unidos, siempre esos 29 votos que tiene el estado de la Florida han sido determinantes. Y si los republicanos logran desde ahora amarrar ese estado, eso también de cara a unas elecciones presidenciales que van a ser en el 24, hay que irle dando seguimiento. Creo que esos son de los elementos también a destacar, y la pregunta que usted me hace, entonces la completo por ahí. Donald Trump tiene todos esos problemas, aunque él ahora sale, usted lo ve, salió dándole una bola de gol diciendo vayan a ver si el presidente Joe Biden puede hacerlo. O sea, él se quiere presentar como que está muy fuerte, no importa la edad, él está muy fuerte, pero Joe Biden naturalmente ha dado signos de que no está del todo bien, se duerme en los lugares, a veces se confunde, a veces cree que está en un lugar y está en otro, menciona en un discurso a Irán cuando lo que tiene que mencionar es a China. O sea, realmente se le está yendo y eso podría afectar la posible presentación del presidente Joe Biden. Si no se presenta él, aunque tiene bajo perfil, porque la verdad que ha tenido un bajo perfil, que es la vicepresidenta Kamala Harris, apenas tiene 56 años, pero tiene un gran liderazgo. Reitero, en este gobierno ha preferido mantener un bajo perfil, ahí su papel como vicepresidenta. Pero Estados Unidos también es un país tradicional y machista. Sí, pero no crea, porque es que se puede. Yo creo que le pueden dar paso a esa oportunidad, si no, entonces habría que ver quién podría ser candidato, aunque yo creo que el país está ya preparado para que se presente una propuesta. Pero ya todavía faltan 2 años, lo importante es que no se produjo esa marea roja y no se vislumbra que los republicanos avasallen, sencillamente van a tener un cierto control para poder negociar en favor de sus intereses como partido, pero sobre todo, y es lo que se espera, de los intereses de los Estados Unidos, tomando en cuenta que ellos tienen una posición. Que algunos dicen que no será así, que han cambiado las cosas. Es que tanto el fondo como JP Morgan y algunos think tanks de economistas de universidades y agencias calificadoras han pronosticado que 2023 podría ser un año de recesión en Estados Unidos. Y como todavía para gran parte del mundo es la locomotora de la economía, eso podría arrastrar a otros países. Sí, exacto. Ya el dicho famoso de que cuando en Estados Unidos hay una gripe, América Latina le da tuberculosis. Eso sería un tema que podría llevarse a Biden también. Sí, también, pero es bueno que se entienda esto, Gustavo. Hay que mencionar que se está produciendo el ascenso de los demás.
Ahora mismo en América Latina ya China es el socio comercial más importante de la mayoría de esas economías. La República Dominicana naturalmente va a salir perjudicada si se produce una recesión en la economía de Estados Unidos, porque es directo, no solamente por las remesas, no solamente porque es el socio comercial más importante de República Dominicana, pero América Latina en general, ya todo el sur, el socio comercial es China. Sobre todo los que tienen salida al Pacífico. Exactamente, y China no va a crecer un 7.5, un 8%, va a crecer un 4%. O sea, la gente dice que China no está creciendo, va a crecer un 4% cuando el promedio del mundo va a ser 2.5, va a crecer por encima del promedio global. En una economía de ese volumen, un 4% es exactamente, fabuloso. O sea, y eso es lo que, en parte, que fue lo que sucedió en el año 2008, Gustavo, usted recuerda una crisis global, pero gracias a ya la relación que estaba teniendo muchos países del mundo con China, pues se permitió. Yo creo que eso es lo que está permitiendo que ya no sea solamente Estados Unidos esa locomotora, como usted señaló, sino que también haya otros, entre ellos la República Popular China. Bien. Bueno, usted tenía otro tema también. Sí, que está vinculado hasta cierto punto con esto, con países que hemos mencionado, y es el caso de que se está produciendo la cumbre del G20. Para que la gente entienda, hay dos grupos que desde el punto de vista geopolítico, incluso lo estoy analizando con mis estudiantes de la especialidad en geopolítica en el Instituto Superior de Defensa de la República Dominicana, que son el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y el G7. El G7 está compuesto por esas grandes economías que ya naturalmente han cedido sus puestos, pero sigue siendo el grupo de esas economías industrializadas. Ahí está Estados Unidos, Canadá, de este lado. Canadá, Japón, está Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Exactamente, los 4 europeos de Europa occidental, los tradicionales, que usted lo mencionó, Reino Unido ahí arriba, dicho sea de paso, está en una crisis sin parangón en todos los sentidos, política, Alemania, que es el que está menos mal, pero ahora acaba de estar Olaf Scholz en China, pero después votó en contra de ellos, o sea, no se entiende. Francia, que está luchando contra todo el mundo por sus propios intereses, e Italia. Todos esos países europeos, Gustavo, que son parte de ese G7, tienen una deuda que superan el 100% de su PIB, todo. Igualmente Estados Unidos, creo que el que está menos mal con respecto a la deuda es Canadá, porque Japón ni hablar, la de Japón es de 220% de su PIB. Entonces el G7 ya no es ese G7 que se entendía. Entonces, por un lado, ellos son parte del G20, yo lo que quiero que la gente lo entienda para enlazarlo. Por el otro lado está el grupo BRICS, Brasil acaba de elegir al presidente Lula da Silva, pero en los últimos meses ha ido recuperándose la economía, eso fue lo que ayudó a Bolsonaro, que obtuviera un 43% en la primera y por poco gana en la segunda. Rusia con todo y la sanción y con todo y todo se ha mantenido su moneda estable y a veces se ha fortalecido. No, se fortaleció porque ellos exigieron el pago en rublo. Exactamente, y lo que ha hecho es, ante esta amenaza ha visto una oportunidad. Digo yo, muy lamentable porque está muriendo gente en la guerra. Pero ha salido fortalecido porque ha tenido otros aliados, como Arabia Saudita, por ejemplo, entre otros. Entonces estoy mencionando Brasil, Rusia, India, con Narendra Modi como líder, está también en crecimiento. Se habla que el India va a crecer más de un 5%, 6% también este año. Es la segunda en población, posiblemente primera, entre otros temas que India está a la vanguardia. Entonces China, ahí están los BRICS originales, los 4 de China. Ellos son también parte del G20, Brasil, Rusia, India, China. Y China, ni hablar, ya lo hablamos, va a crecer un 4%, acaba de renovar su liderazgo, claro, se queda Xi Jinping, pero va a haber algunos cambios desde el punto de vista político y ha planteado su plan para continuar en lo que ha planteado siempre Xi Jinping y su liderazgo, la construcción de un destino compartido para la humanidad. Y Sudáfrica, que es el que han insertado ahí del continente africano, no tiene los niveles económicos de los otros, pero es de África,
uno de los países más importantes y de mayor crecimiento. Entonces, ese G20 está compuesto por 19 países, que son esas economías importantes que hemos mencionado, más otras como Argentina, que Argentina se va a sumar al BRIC también. Hay un elemento que se llama BRIC Plus, que son los BRIC tradicionales más otros que se van sumando, pero veo que nos están pidiendo, entonces vamos a la pausa. Después de la pausa terminamos con esto, porque es importante que usted sepa qué está sucediendo y qué puede suceder en esta cumbre del G20 en Indonesia en estos momentos. Bien, vamos a la pausa y volvemos. Profesor Luis González, continuamos para que la gente entienda esto de entonces, esas el G20 reuniones. es el foro, por eso quise señalarlo por separado. Por un lado, el G7 representa el viejo orden, o el que estamos, mejor dicho. De las economías industriales más viejas. De las industriales, además el orden occidental, con todo lo que significa. Y el BRICS representa los que están en ascenso y que están planteando un nuevo orden mundial en todos los sentidos, sin un hegemón que imponga las cosas entre entonces, los de G7 pertenecen también a G20. Sí, todo lo del G7, todo lo que mencionamos están ahí, y lo del BRICS también. También a G20. Más otros que también ha planteado, por ejemplo, Argentina es parte del G20, no está en ninguno de los bloques, pero ya anunció que va a ser integrar. parte del BRICS. ¿Quién más? Está Brasil también en G20. Brasil, que está en México, supongo, ¿verdad? México, que no está en ninguno de los bloques mencionados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en ese G20 que tiene 19 países más la Unión Europea, tienen 2/3 de la población mundial, solamente con India y China. Tienen ahí un solo tercio de la población mundial la tiene India y China y son parte de ese G20. Tienen el 85% del PIB global, porque están las principales economías, las 5 o 6 economías más importantes en el orden, comenzando por Estados Unidos, China, India, Alemania. Si usted lo ve a PPA, entonces China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania, todos son parte de ese G20. De manera que es el foro. Por eso quiero llamar la atención en este programa a partir de ahora. Es el foro donde se ven las caras todos. O sea, el G20 por un lado con sus posiciones, se reunieron ya. El BRIC por un lado con sus posiciones, se reunieron. Ahora existe la oportunidad, aunque algunos dicen que no inviten a Putin, pero sería una estulticia, al contrario, deberían invitarlo para que se vean las caras. No, es fundamental, aunque usted no esté de acuerdo con él. Y el presidente de Indonesia dijo, vamos a invitarlos a todos, porque la idea es esa. Entonces, en este momento tenemos la oportunidad de que en ese foro del G20 se vean las caras Joe Biden, Putin, Olaf Scholz, el Xi Jinping, Narendra Modi, o sea, el liderazgo global, señores, el liderazgo global que tiene el mundo, que tiene en sus manos la solución de los problemas globales, que tiene en sus manos o tomar el discurso de la división, del enfrentamiento, de promoción de la guerra, o los que plantean el pluralismo, el respeto por la autodeterminación de los pueblos, el respeto por los demás y sobre todo la construcción de un destino compartido para la humanidad. Vamos a darle seguimiento, Gustavo, a este encuentro del G20 y veamos si en esa oportunidad de ahí sale una posible solución al problema de la crisis global. Sobre todo, ojalá que ahí se pueda llegar a algún tipo de propuesta viable. Esa es la idea. Para que se le ponga fin a esa guerra también. Ahí está Turquía también. Que ha sido un gran mediador, hay que decirlo. Por eso es una gran oportunidad. Yo creo que la oportunidad con mayúscula es esa, porque se van a reunir ellos todos. Bien. Y es un grupo pequeño, son 20, pero representan el 85% del PIB global y el 67% de la población global. Sí, bueno, eso es muy importante porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de América Latina, que pertenecen al G20, sí. Brasil, sí. Que es un país enorme con tremendo potencial, está en crecimiento. Está México, la segunda economía de América Latina, Argentina. Y socia fundamental de Estados Unidos. Argentina, con que tiene su crisis, Argentina sigue siendo una de las más grandes potencias del mundo en la producción de alimentos. Las pampas argentinas están para alimentar el planeta entero. Es un campo rico. Y Chile,
que es más pequeño, pero es una economía encaminada hacia desarrollo hace tiempo, que puede corregir muchas cosas, tiene su conflicto como todo el mundo, y no hay que olvidar, no sé si Colombia pertenece. No creo que. Que es una gran economía también, y la venezolana. Sí, pero no, tampoco. No, pero son economías que tienen un gran potencial, con una industria mediana fuerte, ¿verdad? Que en cualquier momento se integran también a esos bloques. Sí, exactamente, sí, así es. Y no podría ocurrir en el futuro, profesor, antes de que nos vayamos, que algunos de esos organismos regionales a los cuales pertenecemos, como en el caso de nosotros en Centroamérica, ¿verdad? Sí, que precisamente es importante. Y con la Asociación de Estados del Caribe, que en bloque pudiéramos unirnos a uno de esos foros así de países grandes. ¿Podría ser a futuro? Sí, claro que sí. De hecho, cuando se está planteando la Alianza del Pacífico, es con el objetivo de que unidos como grupo, como foro, entonces presentarse ante los demás países del otro lado del Pacífico. O sea, y la República Dominicana, que pertenece al sistema de integración centroamericano, que dicho sea de paso, en estos momentos están reunidos aquí en República Dominicana, también podríamos verlo, como usted está planteando, para como bloque entonces presentar. Sí, porque no es lo mismo que un país pequeño, entre esos gigantes, pero si vamos en bloque nos escuchan más y tenemos mayores posibilidades. Muchas gracias, profesor Luis González. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.